Por ejemplo, ahorita sigue, vamos a juntarnos para ver el Super Bowl, pero la realidad es que ese no debe ser el enfoque, es simplemente para nosotros es una excusa para poder convivir. A veces desgraciadamente tenemos que esperar a que exista un evento secular para que el pueblo de Cristo se junte, inclusive como una excusa, pero yo la verdad que lo veo como una manera en que nosotros nos conozcamos, que nosotros crezcamos en el conocimiento el uno con los otros. La palabra de Dios nos dice que en esto conocerán que son sus discípulos, si existe el amor los unos por los otros. Y la única manera, como lo he dicho reiteradamente y en cada predicación, es necesario que el pueblo de Dios esté junto, hasta las coyunturas que estemos todos enlazados, orando los unos por los otros y sobrellevando las cargas. Y la única manera, hermanos, es a través de la convivencia, a través del partimiento del pan, de la congregación de las personas en las casas y de estar juntos en la palabra, oración y demás. Entonces, todas estas cosas que se están haciendo es con el único fin de que la iglesia sea edificada, que todos somos la iglesia es edificada. Y bien dijeron ahorita justamente los anuncios, y yo sé que de repente esperamos a que existen este tipo de como reuniones para invitar a alguien, pero la realidad es que la responsabilidad de cada uno de nosotros es invitar a personas. Hermanos, si tú recibes bendición a través de la palabra, has recibido conocimiento, yo creo que algo que debe estar en el corazón de cualquier cristiano es compartirlo, es hablar a otras personas, por ejemplo, notamos que faltan de repente personas y para eso estamos nosotros, para hablarles, para decir qué pasó con mi hermano. O sea, no sé si sepan, pero muchos hermanos de repente están en ciertas situaciones y a veces simplemente una llamada, a lo mejor no hay mucho que podamos hacer y es la realidad, pero a veces una llamada simplemente nos sirve para saber que alguien está con nosotros, alguien está orando en la necesidad y no nos sentimos solos. Entonces es algo que todos somos llamados a hacer, no solamente los del ministerio, no solamente las personas de la predicación, sino todos. Esa es la labor del cristiano, ayudar y mucho más, bendecir a los de la familia de la fe, y eso nos dice Santiago. Debemos bendecir y cuanto más aquellos que comparten nuestra fe. Hermanos, pues como hemos llevado durante las últimas, no se puede decir 2 meses, o probablemente un poco más, la doctrina, hoy nos toca hablar acerca de la santificación. Antes de comenzar con el tema, por supuesto que me gustaría ponerlo en manos de Dios, para que Él nos ayude a entenderlo y depositarlo en el corazón y en verdad lo podamos establecer como algo firme en nuestra creencia cristiana. Entonces les voy a pedir que desde sus casas y aquí podamos inclinemos nuestro rostro y nos pongamos a cuentas con nuestro Señor. Padre Celestial, estamos delante de ti de nuevo este domingo y te damos gracias por la oportunidad que tenemos de cantar alabanza, Señor, de poder honrar tu santo nombre. Te ponemos en lo más alto, Señor. Te entronamos, Señor, dentro de nuestra vida, dentro de este servicio. Te pedimos que tú seas glorificado en medio de tu propia palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú haces y por cada bendición que tú nos diste en esta semana, Señor. A pesar de los problemas y aflicciones, tú has mostrado que siempre estás con nosotros, Padre. Esa es tu promesa, Señor. Nosotros creemos firmemente en que tú estás con nosotros en cada cosa que nosotros hacemos, Señor. Nuestra labor es glorificarte y nuestro deseo debe ser ese. Padre, te pedimos que a través de esta predicación tú también seas glorificado, Padre, que nosotros podamos ser edificados a través de la palabra e instrucción que tú nos has dejado, a través de los autores de la Biblia. Gracias, Señor, te damos porque tú trabajas en cada uno de nosotros y constantemente confirmas que somos tus hijos a través de nuestras propias acciones, Señor, que tú haces a través del Espíritu Santo. Señor, te engrandecemos tu nombre, te ensalzamos y te pedimos que deposites esta palabra en lo profundo de nuestro corazón y nuestra mente, Señor, que la podamos afirmar, Señor, y a mí que voy a predicar, ayúdame a ser fiel a ella, Señor, a que solamente tú seas glorificado y solamente tú luzcas en este día. Gracias, Padre, por tu voluntad y gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, por la salvación que nos has otorgado por tu gracia. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, como les decía, el tema que ahora vamos a hablar no es un tema menor, es un tema sumamente importante y va enlazado a la salvación. Y muchas veces nosotros no entendemos todas estas cosas. Entonces mi labor el día de hoy es tratar de explicarles cómo funciona la santificación en el creyente. Y qué es lo importante, porque es un tema sumamente importante. Pero fíjese, muchas veces tendemos a relegar la santificación en las iglesias. Muchas veces tendemos a dejarlo como algo separado. Y déjenme les explico por qué sucede esto. Porque usualmente
nosotros nos conformamos, y escuchen esto porque esa es la palabra real, nos conformamos con ser salvos. Probablemente tú has sido salvo genuinamente y la santificación la dejas por el lado porque muchas veces hay un nulo o poco conocimiento sobre cómo funciona la santificación en el creyente. Y muchas veces dependemos totalmente de la gracia de Dios, como lo es para la salvación, también para la santificación. Déjame que se los explico en unas palabras más sencillas. Sabemos que la salvación es totalmente de Dios, pero creemos que Él mismo, que nos ha salvado, nos va a santificar. Entonces como que de repente relegamos nuestra responsabilidad y decimos que Dios haga lo que tiene que hacer en mí sin necesidad de que yo me esfuerce. Si Dios es soberano y Dios hace su voluntad, pues la va a hacer en mí. A veces pensamos eso, entonces dejamos de en realidad esforzarnos o luchar por ser santos. Pero déjenles digo algo sumamente importante. La palabra de Dios, la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, está escrita para los cristianos. Está escrita para los hijos de Dios, para que caminemos en santidad. La iglesia, hermanos, está hecha para la edificación ¿de quién? Del creyente. O sea, la iglesia, el convivio, la predicación y demás está hecha, por supuesto, para salvar a los perdidos, pero la palabra de Dios en sí avala cómo el Hijo de Dios debe caminar y está llena de consejos y exhortaciones ¿para quién? Para aquellos que han creído. O sea, la palabra de Dios en sí está hecha para nosotros, para la edificación, para caminar. Como les dije en una predicación, cuando hablamos acerca de las promesas, ¿no? del nuevo año, ¿cómo se dice? De los propósitos del nuevo año. Existen muchos propósitos para nosotros en los cuales debemos creer y caminar. O sea, la palabra de Dios está hecha para nosotros. Entonces, dejar la santidad de lado es literalmente dejar la palabra de Dios y su instrucción de lado, y pues es absurdo. Pero muchas veces, como nosotros nos conformamos con ser salvos, o sea, cuando nosotros decimos, pues ya soy salvo. Sí, Dios ha obrado en mí, he visto su mano, he visto lo que he hecho en mi vida, he nacido de nuevo a través del Evangelio. Me es suficiente, puedo estar con Dios. Sí, entonces me es suficiente. Pero lo que no entendemos es que la palabra de Dios o la obra de Cristo no termina ahí. No termina simplemente en otorgarte la salvación. Cuando Dios obra, está haciendo una obra hasta el día que tú serás glorificado. O sea, su obra no termina, es simplemente el comienzo, la salvación del cristiano. Y es por gracia plena, pero no así la santificación. Ahora, el problema de esto, y déjenme decirles el problema tan grave de esto, que cuando nosotros nos basamos en que en un momento determinado nosotros dimos una oración de salvación, o nos bautizamos, o cualquier cosa que nosotros hayamos hecho, por la cual confiamos en que somos salvos, a veces nos conformamos con eso sin en verdad inspeccionar si esa confesión de fe que nosotros dimos o ese bautismo en verdad tiene fundamentos bíblicos para decir que yo soy salvo. Déjenme les explico lo que dijo Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios lo creen. Pero los demonios no son salvos. O sea, nosotros podemos conocer a Cristo de manera intelectual, o sea, puede tener sentido en sí todo, puede tener sentido, puede haber datos históricos que nos confirmen que Cristo vino, que hizo los milagros y que resucitó, porque existe suficiente evidencia histórica. Entonces, de una manera intelectual, nosotros podemos creer que Cristo existe, o que existió y que es el Hijo de Dios. Pero eso no significa que nosotros tenemos fe de salvación. Tampoco significa que creímos para ser salvos. Entonces, ¿cómo podemos determinar si esa creencia que nosotros tenemos es real? Todos aquí creemos que Jesús vino. Todos aquí creemos que Cristo murió por nuestros pecados. Y déjenme decirles algo, hermanos. Muchas personas no salvas conocen eso y se lo saben mejor que nosotros. Conocen el Evangelio al 100%. ¿Es cierto o no es cierto? Lo conocen perfectamente, es más, es raro la persona que no sepa quién es Cristo y por qué murió. La respuesta común de cualquier no creyente es, ¿conoces de Cristo? Sí, murió por nuestros pecados. Perfectamente de memoria, desde los niños lo saben. Pero ¿es eso lo que en verdad Dios dice, que cuando nosotros creímos en Él somos salvos? Obviamente no. Entonces, ¿cómo puedo determinar si cuando digo que creí en Cristo, lo hice de una manera genuina? ¿Cómo puedo saber que esa fe que yo tuve en Él es real y es de salvación? Y esta es la importancia de la santificación.
Porque la única manera en que nosotros podemos determinar si nosotros creímos genuinamente es a través de los frutos. Esa fe, esa creencia va a hacer algo, va a generar algo en nosotros. Si somos una nueva persona, tiene que hacer algo nuevo. Entonces la única manera es a través de los frutos. Y tendemos a olvidar. Fui salvo, ¿por qué? Porque hice esto. Fui salvo porque creí, pero mi vida es igual. Jeremías 17:7, el profeta nos dice esto: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no fatigará, ni dejará de dar frutos. Una persona que en verdad deposita su confianza en Cristo, en Dios, va a dar frutos. Y esa es una promesa en muchos versículos. Ahora, ¿qué tipo de fruto? Pablo nos habla, o le habla a los Gálatas, pero sí, obviamente es una palabra para nosotros, en 5:22, y nos dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Todo esto se te fue dado una vez que naciste de nuevo. Y en todo esto nosotros debemos crecer, debemos dar fruto. ¿Cómo? Teniendo más amor, ¿verdad? Que es normal el amor, por eso dice: en esto conocerán que son mis discípulos si tenéis amor. Una manera de poder saber si en verdad nosotros somos o creímos para salvación, tuvimos fe de salvación, porque recordemos que todos tenemos fe. Todos tienen fe en cualquier cosa. Lo he mencionado con ejemplos sencillos. Cuando tú te subes a un avión, tú confías plenamente en que el piloto sabe lo que hace, que no viene borracho, que no se va a dormir. Cuando te vas a operar, igual. Cuando vas a operar a tus hijos es la misma. Pones tu hijo, lo más preciado, en las manos de un desconocido, creyendo que tomó clases, que hizo la escuela y que sabe lo que hace. Es una fe ciega. No lo conoces. No has estado ahí en operaciones, más no vas a estar ahí. Y sin embargo depositas lo máximo o lo más importante en tu vida delante de un desconocido. De que tenemos fe, todos tienen fe. Todos tienen fe, todos creen en algo sin saber. Sin embargo, esta no es la fe de salvación. La fe de salvación debe generar frutos, y dentro de esos frutos, nos dice Pablo, existe el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Lo que significa es que nosotros debemos crecer en eso, debemos ver un crecimiento en cómo éramos a lo que somos ahora. ¿Amén? ¿Entendemos esto? Juan 15:16, Jesús nos dice: no me elegiste vosotros a mí, hablando de la elección, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayas y llevéis ¿qué? Fruto. O sea, la elección, cuando Cristo te eligió, no te eligió simplemente para salvarte, sino con un propósito: que andes en sus caminos y que llevéis fruto, y ese fruto permanezca. Para que todo lo que pidiese en el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15:5 nos dice cuánto fruto. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, el salvo, el que el Espíritu Santo habita, dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, en verdad, que una característica del cristiano es que lleve fruto. O sea, normal, la acción normal de una persona que ha nacido de nuevo es llevar fruto. Entonces, no podemos dejar de lado la santidad y simplemente confiar en que somos salvos si nunca hemos hecho absolutamente nada. Debemos estar y meditar en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo es la obra de salvación? Pero el punto es que muchas veces no entendemos cómo funciona la salvación, no entendemos cómo funciona la santificación. Pero es tan importante, y pueden entender lo importante que es esto: entender cómo camino, entender cómo vivo. ¿Por qué? Porque eso me va a dar constancia de en verdad, si en verdad creí. No hay manera. Porque si tú le preguntas a alguien más, ¿tú creíste? Sí creo. ¿Tú también crees? Se ven igual por fuera, pero ¿qué está pasando por dentro? ¿Qué efecto hizo esa gracia en ti? Si tú le preguntas a una persona, ¿por qué es salva? Yo te voy a decir la respuesta que van a decir. Siempre vamos a irnos a una obra
que nosotros hicimos. Porque me bauticé. ¿O porque eres salvo? Pues porque confesé a Dios como mi Señor y mi Salvador. ¿Cierto o no es cierto? Es la acción común de la persona. Amén. Es la verdad, es lo que decimos usualmente. Sin embargo, en realidad la única manera en que nosotros podemos saber si nosotros somos salvos es a través de lo que Dios está haciendo en nosotros. O sea, la respuesta para nosotros como cristianos, ¿eres salvo? ¿Cómo sabes que eres salvo? Porque Dios transformó mi vida. ¿Entienden? No fui yo, porque Dios transformó mi vida. Porque Dios vive en mí. Y no me jacto de eso, es Dios, es Dios. Él es la honra, Él es la gloria, Él es. Pero puedo confiar en lo que Cristo ha hecho en mí, porque yo no lo hubiera hecho. Entonces, si yo no lo hago, alguien lo está haciendo. Y ese alguien es Dios. Yo puedo saber que soy salvo sin jactarme por las obras que Cristo hace en mí. Pero cuando yo digo, porque yo confesé a Cristo, porque yo lo acepté, o porque yo me bauticé, son cosas que yo hice. Y la gloria es para ti. Pero la salvación es de Él. Entonces yo soy salvo porque Dios habita en mí. Porque Dios está obrando en mí. Porque Él me cambió. Porque yo no deseaba esto y ahora es Él el que hizo esto. Entonces, ¿entienden por qué no podemos dejar la santificación y podemos relegar y decir simplemente soy salvo? Porque ahí no termina. La obra de Cristo en ti, hermano, sigue creciendo. Sigue creciendo. Y es justamente lo que vamos a hablar ahora, o lo que hemos estado hablando, a través de la santificación. El paso siguiente, después de que Dios nos elige, es la santificación. En el momento en que Él nos justifica, inicia la santificación. Y déjenme les digo nuestra creencia acerca de la santificación. Creemos que existen 3 etapas de la santificación. Y obviamente esto es manera teológica, pero va a tener sentido para ustedes, simplemente por ponerle un título. La santificación posicional, la que nos posiciona delante de Cristo como santos. La santificación progresiva, es la que vamos a vivir toda nuestra vida, avanzando y avanzando. Y la santificación completa, que es la que Él va a hacer en aquel día. Enseñamos que como resultado de la obra de Cristo en el creyente, todo cristiano es posicionado o colocado inmediatamente en el cuerpo de Cristo y es declarado justo, llamado santo y es santificado y está sentado posicionalmente en Cristo en lugares celestiales. Básicamente, en el momento que nosotros somos declarados justos por la obra de Cristo, y me gusta siempre traer todo el concepto, cuando Dios nos da vida, cuando estábamos muertos espiritualmente, y Él nos da vida por su elección y su soberanía, este hombre nuevo con vida escucha el Evangelio. Este hombre que escucha el Evangelio se identifica con Él, sabe que es Él el pecador, sabe que Él es el de la condena. Él se arrepiente de sus pecados y abraza a Cristo voluntariamente con toda su fe. Entonces la obra de Cristo en la cruz tiene efecto sobre Él y Dios lo declara justo, inocente, como si fuera una corte, justo. Y la última palabra, en ese momento Él es libre de todo pecado porque castigó el pecado en alguien más. En ese momento te declara justo y eres justo delante de Dios, y ahí inicia la santificación del hombre. Ahí inicia, es simplemente la santificación delante de Cristo. Si muere después de ese momento, Él es santo delante de Dios. Dios ya lo ve como santo. Ha sido justificado e inició apenas la santificación de este hombre. Es las puertas para que empiece a obrar en su santificación y en su perfeccionamiento. La palabra santo, como todos conocemos, significa separado. Y tiene un contexto de separado para un uso noble o honorable. Santo es separado. Dios separa en ese momento. En ese momento que Él te declara justo por la muerte de su Hijo en la cruz, Él te separa. Y te reserva. Y te dice esto. Como garantía de que tú eres mío, te voy a sellar con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a dar fruto en ti. Entonces su garantía son las arras del Espíritu, el depósito que Él da para que tú sepas que eres salvo.
Juan dice, estas cosas os he escrito, hablando de la santificación, para que sepáis que eres salvo. Para que sepáis que tenéis salvación. Todo esto, la palabra de Dios acerca de los frutos, están escritos para que nosotros entendamos que somos salvos. No por nosotros, sino por Él. Pero a través de las obras que Él hace en nosotros. Y Dios nos dice, te sello con mi espíritu. De tal manera que puedas entender y puedas caminar confiado en que tú has sido santificado. En que si este día partes de este mundo, tú estarás delante de Cristo en una posición como santo. Hechos 20:32 dice, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Nos habla que fuimos santificados en el momento de la elección, en el momento de la justificación. En ese momento tú eres santo delante de Dios. Hebreos 10:10 dice, esa es la voluntad, hablando del sacrificio expiatorio de Cristo, somos santificados, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez y para siempre. ¿A través de qué fuimos santificados? Posicionalmente a través del sacrificio de Cristo. En ese momento eres justo y empieza la obra de santificación en ti. Por dentro todo tu ser cambia. Todavía no das muestra de esa santidad, y esa santidad va a crecer, va a madurar, va a mostrarse, pero en el momento de tu justificación ya eres considerado santo. Y eres incorporado al cuerpo de Cristo. En ese momento eres parte de la familia de Cristo. Somos garantizados para la eternidad por su sacrificio. Pero la santificación no termina ahí. Ese es simplemente el inicio del trabajo y la obra de Cristo en nosotros. ¿Verdad? Es la vida que tenemos, y eso lo consideramos como la santificación progresiva. Algo que va a crecer y crecer y crecer. Creemos que todo creyente es santificado, separado posicionalmente para Cristo, pero aún sigue luchando con la tentación y el pecado en esta vida. Mientras su posición delante de Cristo es perfecta y tú ya eres santo, su condición actual, o sea, lo que nosotros vivimos como pecadores o como hijos de Dios en este mundo, nuestra condición actual y temporal es imperfecta y se demuestra en la práctica diaria de nuestras vidas. ¿Cómo nos damos cuenta que aún pecamos? Porque pecamos. Porque nos damos cuenta que existen aún dos leyes. Yo amo a Cristo, quiero ser perfecto, quiero ser santo, mi vida está dedicada al peco. Entonces me doy cuenta que mi condición actual, aún tengo una lucha con la tentación. Y la palabra de Dios nos habla de todo esto y nos indica y nos exhorta a alejarnos de la tentación. Mientras estamos aquí. Creemos que a través de la obediencia a la palabra de Dios y la capacidad dada por el Espíritu Santo, como hemos hablado, el creyente es capaz de vivir una vida de mayor santidad en conformidad con la voluntad de Dios, creciendo más y más a la imagen de Cristo. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, todos mirando cara a cara, descubierta, en como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros creemos que toda persona que ha nacido de nuevo va a crecer. Tiene que crecer en una manera santa. Debe hacer obras dignas de arrepentimiento. Aquel que se arrepintió, aquel que ha sido transformado, tiene que dar estas obras y debe ir en crecimiento constante. Dice Pablo, de gloria en gloria según la misma imagen. Juan 17, 16 al 17 dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y la oración de Jesús para nosotros es, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y ahí lo único que confirma es que cómo somos santificados a través de su palabra. A través de todo lo que nosotros podemos entender, lo que nos dejó a nosotros como instrucción para que vivamos una vida en perfección. Hermanos, si tú pudieras cumplir la Biblia serías perfecto.
Obviamente la condición que nosotros tenemos es una lucha constante con el pecado, porque existen dos naturalezas en nuestra vida. Pero la palabra de Dios es la que te santifica. La predicación, la lectura, la oración es lo que nos ayuda a crecer. Es lo que nos ayuda. Si tú deseas en verdad crecer, o tú en verdad deseas ser santo, y en verdad Jesús es tu Señor, tu deseo natural debe de ser crecer. Debe de ser conocer y seguir a la figura, a tu figura central, que es Cristo. Pero el problema es que muchas veces el creyente simplemente se conforma con la salvación. O decir, yo ya lo hice. Y no entiende la necesidad, inclusive para él, de la santificación. No entiende, o sea, no pasa nada. Soy salvo, ¿no? Entonces estaré en el mismo lugar que todos. Pero eso es muy peligroso pensar. Y en verdad les digo, es peligroso. El confiar y depositar toda mi eternidad y toda mi confianza en un momento de euforia, en un momento donde sentí algo, es sumamente peligroso, sin constatar que en verdad nosotros estamos siendo fructificados o nosotros estamos creciendo. ¿Entienden qué peligroso es? Decir, simplemente hace 10 años yo di una oración. Hace 10 años voluntariamente me acerqué a algo, a lo mejor el momento que me sentía deprimido. Y Dios pareció ser la solución en ese momento, pero durante los siguientes años yo no camino, yo no crezco. Y aún decir que yo soy cristiano y que tengo garantizada la seguridad eterna es sumamente peligroso. No es una base sólida para ti. Pero en cambio, si tú puede ser que en ese momento Dios te eligió y lo aceptaste y fuiste justificado. Pero eso debe de generarte un fruto constante. Debes de ser mayor a como eras antes. Debes de tener más conocimiento, debes amar más a los hermanos, debes amar más a la iglesia y debes de caminar en cada uno de estos frutos que Dios nos ha dado a través del Espíritu. ¿Por qué? Porque son la garantía. ¿Cómo sea que tengo el Espíritu? Porque está obrando. ¿Me entiendes? Es lógico, es algo que debemos entender. Si el Espíritu Santo está en ti y el Espíritu Santo es toda perfección y te empuja a caminar en santidad, ¿cómo es posible que no camines? ¿Cómo es posible que no tengas una lucha en ti? Porque puede darse el caso que alguien esté luchando contra esto por la naturaleza carnal que aún cargamos, pero que me digas que no existe una lucha interna por ser santo. Cualquier persona que se mete a un deporte profesional, lo más lógico es querer ser el mejor. Si tú te metes, por ejemplo, alguien se mete a gimnasia, yo creo que el propósito de una competencia, el propósito es ganarla, ¿no? O sea, es lo más lógico. Cuando alguien se inscribe a una carrera, lo más lógico es que esta persona, aunque puede reconocer su incapacidad o que existe alguien mejor, su propósito siempre es ganar. Entonces, para eso se va a esforzar, aunque conozca que su condición probablemente no le vaya a alcanzar. Él va a dar todo para tratar por él mismo de ganar. Probablemente exista alguien con mayor capacidad, pero aún su deseo es ese. Y ese es el comportamiento normal del cristiano. Tratar de vivir esa vida. Y Pablo lo ejemplifica justamente con un ejemplo común para nosotros, una carrera. En Filipenses 3, 12 al 16, les exhorto, hermanos, a que tengan sus Biblias y que tengamos Biblias de papel. Les voy a explicar por qué. Yo sé que es más cómoda la del celular, pero en realidad nosotros debemos aprender a buscar la palabra de Dios. Y a veces, como es más cómodo, ¿no?, el celular, pero siempre es bueno el que nosotros podamos buscar un libro, ¿no? Que alguien te pregunte dónde se encuentra Timoteo y no sepamos, ¿no? Es siempre algo bueno que nosotros, y a lo mejor soy como old school, ¿no? Un poquito viejo de este tipo de cosas, pero creo que es bueno el que nosotros aprendamos a buscar, a indagar en la Biblia. En Filipenses 3, 12 al 16 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos llamados perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentimos, esto también lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo ejemplifica o nos dice que él no lo ha logrado ya. Pero ¿qué hace? Él nos da un secreto para todos nosotros. Esto es lo que yo hago. Digo, me esfuerzo para ver si logro hacer lo que Cristo va a hacer en mí. Déjenme les explico esto. Sabemos que Dios nos va a santificar. Es verdad. Él obra en la santificación del hombre. Él lo está perfeccionando. Es verdad. Es una obra de Dios. Pero no es solo Él. Pablo lo que nos dice es, yo voy a intentar hacerlo. Por mi propia voluntad, por mi propio esfuerzo, yo voy a intentar ser santo. Ahora, él definitivamente entiende que no puede. En Romanos 7:23 él dice, yo veo que veo en otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautiva la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo reconoce y entiende perfectamente que él es pecador. Él entiende que no va a lograrlo, pero él dice, no me importa eso, no me importa esta cosa que me detiene, yo voy a intentar por mis propias fuerzas ser santo. ¿Me entiende? Él dice, independientemente de mi limitación, yo lo voy a intentar. Por amor a Cristo. Yo sé que lo va a hacer, por eso dice, por ver si logra hacer aquello para lo que Cristo me va a hacer asido, que significa realizar. Cristo lo va a hacer, pero yo voy a intentarlo. Por mis propias fuerzas, yo voy a intentarlo. En esta vida voy a esforzarme en todo para poder llegar a esa perfección. No podemos llegar a eso, pero Pablo no nos deja esa lección. No nos deja como un impedimento, sino que a pesar de que nosotros entendemos nuestra condición actual, la entendemos, sufrimos, somos tentados y caemos, todos aquí, todos en el mundo. Pero aún debemos intentarlo, independientemente de que Cristo lo vaya a hacer en nosotros. Pablo dice, fui perfecto, o fui llamado para ser perfecto, voy a dejar todo mi ser en intentar serlo. Voy a buscar seguir a Dios en todo aspecto. Yo haré mi parte. Pablo dice, yo voy a hacer mi parte. Y no solamente descansar en la gracia, que es lo que muchos hacen. Si Dios lo va a hacer, pues yo me quedo aquí. Me quedo sentado en mi sillón. Que lo haga, es su obra. Pero hermano, la santificación no es solamente de Dios, es tuya. Toda la palabra de Dios nos dice que debemos buscar la santidad, que debemos seguir la santidad. Pero nos dice que Jesús dijo, sed santo porque yo soy santo. Y esa es una ordenanza, serlo, hazlo, inténtalo. Y la Biblia está llena de estas exhortaciones para nosotros. Si Dios lo va a hacer y no hay necesidad de que el hombre intervenga en su propia santificación, ¿para qué nos dejó tanta información y tanta exhortación? Es nuestra labor. Y Pablo lo ejemplifica. Dice, yo lo voy a intentar. Quizá no lo logre, pero yo lo voy a dejar todo. Y dice, una cosa hago, y ese tiene un contexto de en esto me enfoco. En cualquier momento que busco la santificación, este es mi enfoque. Una cosa hago, olvido todo lo que quedó atrás. Y muchas veces nosotros cargamos con todo eso. Y cuando se refiere atrás, se refiere a todas las cosas del mundo. Esta es la manera en que resolvía los problemas, ya no. Esta es la manera en que hacía esto, ya no. Oye, hermano, es que yo no puedo perdonar. Puedes. Todo eso que era tu vida pasada, dice Pablo, lo dejo atrás. Este es mi enfoque, lo dejo atrás y prosigo hacia la meta. Prosigo adelante. Filipenses 3, 4 al 8, ahí atrásito, dice, aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor
de Cristo, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que dice es, toda mi vida pasada, todas las cosas son basura. Ahora, ¿de qué nos habla? No nos habla de cosas del mundo. Él está hablando de la religión. Él está hablando, justamente dice, todo eso, circuncidado el 8º día según la ley judía, hebreo de hebreos. O sea, fariseo, conocedor de la ley, maestro de la ley, y todo eso no sirve para nada porque era mi otra vida. Era mi vida religiosa sin Cristo, cumpliendo todos los estatutos, pero muerto espiritualmente. Entonces, Él nos hace una comparación de cómo vivíamos nosotros anteriormente, y dice Pablo, lo que hago, mi enfoque es, me olvido de todas las maneras en que yo lo hacía. Todas las cosas que me funcionaban delante de la sociedad, delante del mundo, no me sirven para nada. Ahora todo es nuevo. Todo es nuevo. La manera en que hacemos las cosas, la manera en que tratamos a las personas, la manera en que vivimos debe de ser nueva. El enfoque no podemos traerlo de atrás para nuestra nueva vida. Pablo dice, dejo todo lo que quedó atrás y me enfoco adelante. En otros versículos dice, poniendo los ojos en Cristo. Poniendo los ojos en las cosas de arriba, en las cosas eternas. Y yo creo firmemente que todo cristiano que ha nacido de nuevo debe tener un sentimiento de ser igual a Cristo. Lo creo. Si es tu Señor y has gozado de la benignidad y de su perdón y de su amor, la naturaleza, hermano, es que tú desees ser así. Desees crecer en santidad. Y es algo que nosotros debemos preguntarnos. Algo que nosotros debemos preguntarnos a nosotros mismos. ¿Deseo esto? ¿Deseo en verdad ser santo? Y le voy a explicar porque es una pregunta sumamente adecuada y buena. Porque una respuesta honesta sobre nosotros mismos, hermano, te puede llevar a la salvación. Si tú dices, en verdad no lo deseo, entonces entiendes que quizá no eres salvo. Pero una respuesta deshonesta contigo mismo te va a perder para siempre. Si tú por aparentar o engañarte a ti mismo dices, en verdad no lo deseo, pero voy a hacer como que lo deseo, hermano, no te sirve absolutamente de nada. Pero hermano, en cualquier tiempo, si tú dices, yo he vivido mi vida así, y en verdad este no es mi deseo, te da oportunidad de que entiendas que probablemente tú no estás en la fe. Y es sumamente importante. Es una respuesta honesta que debemos hacernos a nosotros mismos. ¿Amo a Cristo? ¿En verdad amo a Dios? ¿O simplemente estoy aquí por cualquier otra razón? Porque los hermanos son buena onda, porque hay un buen ambiente, porque me hacen sentir bien. Son preguntas que nosotros debemos hacernos a nosotros mismos, hermano, pero con la única razón es que si tú no vives así, si tú no deseas eso, puedas hacerlo. Para que en ese momento que tú eres honesto contigo, digas, no soy, pero quiero. En ese momento te inclines delante de Cristo y le pidas perdón con todo tu corazón y deposites toda tu confianza en Él. Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo he vivido mi vida? ¿En verdad he fructificado? ¿Qué dicen los demás de mí? Y no para vanagloria, pero ¿qué dicen? ¿He cambiado? ¿Qué dice mi esposa? ¿Qué dice mi esposo? ¿Qué dicen mis hijos? ¿En verdad mis hijos piensan que yo amo a Dios? ¿O qué muestro yo en mi casa? ¿Muestro a Cristo? Porque, hermanos religiosos, hay muchos. Las iglesias están llenas de personas perfectas. Parece que no son perfectos, pero en su casa es un infierno. No te sirve de nada aparentar. No te sirve de nada hacerte parecer perfecto. Para comenzar es, cuando tú dices esto, o tú dices que no pecas, la palabra de Dios dice que haces a Dios mentiroso. Porque todos pecamos. Pero hay gente que parece, ¿va? Y que no, yo no batallo nada porque Dios... La palabra de Dios dice que todos pecamos y que lo seguimos haciendo. Dice, el que no dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso. Y ahí está otro pecado. Pero a veces nos importa más aparentar que en verdad
verificar nuestro interior. Y respuestas honestas nos pueden llevar a la salvación y el arrepentimiento genuino. A cualquier persona. Y Pablo dice, yo lo único que hago es prosigo a la meta, al sumo llamamiento de Cristo. ¿Qué fue lo que me llamó a hacer? Me llamó a ser santo. Nos llamó a ser santos, ¿verdad? Nos salvó para una razón. Que caminemos en sus caminos, que fructifiquemos y demos mucho fruto y que seamos santos. Dice, sed santo porque yo soy santo. Seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nos habla y nos exhorta a seguir la santidad. Y el ejemplo que nos da es un ejemplo de una carrera, prosigo, que tiene un contexto también de perseverar. Prosigo es independientemente de lo que pase, yo continúo. Y me imagino en una carrera que tantas cosas, suponiendo, me fui un poco más allá, quizá un maratón, algo más largo, ¿qué tantas cosas no pasan en tu mente? ¿Qué tantas cosas no pasan en tu cuerpo? El corredor experimenta muchas cosas durante una carrera, experimenta cansancio y muchas veces deseo de rendirse. Deseo de rendirse, tirar la toalla, por eso le dicen, en ese momento ya. Sienten dolores, ampollas que salen en muchos de los corredores, sed, hambre, deshidratación, desgaste en todas partes del cuerpo, pero ¿qué lo motiva? Un deseo de llegar. Y ese es el ejemplo que Pablo nos dice, no importa cualquier cosa que pase, yo voy a proseguir, aún el pecado. El pastor John MacArthur de la iglesia Grace Community Church en Los Ángeles dice esto, cuando Jesús dice, la carne es débil. ¿Recuerdan ese pasaje? Cuando dice la carne es débil, es una advertencia de ser cuidadosos, no es una excusa para pecar. A veces decimos, hermanos, que la carne es débil, caí. No es una excusa, Jesús no nos está tratando de decir, esta es tu excusa para que peques, sino al contrario, te está advirtiendo, ten cuidado de ti mismo. Pero ¿cuántos utilizamos eso? Hermano, es que soy humano. Como excusa para ceder. Pero nosotros, cuando fuimos santificados y tenemos el Espíritu Santo, fuimos equipados para evitar eso. Fuimos capacitados para no ceder. Fuimos capacitados para no caer en tentación. Y Dios nos pide que usemos ese poder que el Espíritu Santo nos da para resistir la tentación y no pecar. Ese debe de ser nuestro deseo, el no pecar. El vencer, dice, de gloria en gloria, y lleva un contexto de victoria en victoria. Voy dejando pecados, hermano. Debe de pasar eso en tu vida. No puedes no haber dejado absolutamente nada. Constantemente vas a dejar pecados y pecados. Te vas a encontrar que existen millones más de lo que tú esperabas. Hermano, eso es algo bien hermoso. Cuando tú te acercas a Cristo, tú no te veías tan pecador como cuando te acercas. Amén. Cuando no conocías a Cristo, no te veías tan pecador, te veías bueno. Y luego te acercas a Cristo, te comparas con Cristo y te das cuenta, hermano, soy era el peor. No, y dejas de criticar a aquel. Era yo soy el peor. Bajo las manos, yo soy el peor. Curioso, te acercas a la luz, ves todas las manchas que tienes. Dios se muestra tu naturaleza y te pide que dejes el pecado. Entonces tú caminando en santidad, siguiendo a Dios a través de su palabra, vas dejando pecado tras pecado y vas ganando victorias. Ese es el camino normal del cristiano, no es un camino excepcional y no es el camino de los pastores o de los ministros o de los teólogos. Ese es el camino del cristiano, natural y normal. Efesios 2, 12 al 13 dice, en aquel tiempo, hablando de la otra manera de vivir, hablando de nuestra naturaleza humana, en aquel tiempo estaba sin Cristo, muy claro, estábamos sin Él, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. No teníamos salvación. Esa promesa de fe no existía en nosotros. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo estábamos perdidos, estábamos muertos, sin promesa, sin Dios. Pero, dice Pablo en los Efesios, pero ahora,
En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso nos muestra las dos naturalidades. Antes no podías, antes no estabas equipado ni para empezar la santidad, pero ahora ya eres santo. Ahora has sido posicionado como santo. Ahora eres su hijo y eres parte del cuerpo de Cristo. Aquello que éramos, ya no somos. Hermanos, si nosotros pudiéramos entender eso, si nosotros en verdad pudiéramos entender que ya no somos esos, no importa lo que la gente diga, no importa lo que tú digas, si en verdad en tu corazón tú pudieras entender que eres nuevo y pudieras entender cuál es tu propósito, pudieras entender que Cristo pagó un precio por ti y que te puso para llevar fruto. Si lo entendiéramos, yo creo que todos camináramos diferente. Pero el problema es que seguimos trayendo las cosas viejas, las cuales Pablo dice, me alejo de eso. Las cosas viejas pasaron. Ve aquí, todas son nuevas. Proseguimos en lo nuevo y dejamos todo lo viejo. Ahora, antes, hermano, no podías, si hablamos como ejemplo de esta carrera, no podías correrla. Porque, déjame decirte algo, no estabas inscrito en la carrera. Y por llevarlo de una manera ejemplificada, que podamos entender, no tenías piernas para correrlas. Estabas incapacitado física y moralmente para hacerlo. Pero Cristo, cuando te da vida, te inscribe en esta carrera de una manera que lo podamos entender, y obviamente quedó corto el ejemplo, te inscribe en esta carrera y te da piernas para que la corras. Te inscribe y te da la capacidad para que lo hagas. Hace poco, todos los que conocen a mis cuatitas, una Emma, desde que nació, tuvo un problema de la pierna. Ella ha tenido yesos varias veces y varios tratamientos ha estado, pero el ejemplo que quiero traer es que Emma, cuando tiene el yeso, está imposibilitada a hacer muchas cosas. Obviamente si corren, aunque yo lo intenté, ella no puede correr como corren los demás, obviamente no podría. Es más, yo creo que en cualquier lugar, si fueran a hacer una competencia de carreras, no permite que se inscribiría alguien así, porque será peligroso y simplemente no puede. Es imposible para ella correr una carrera. Una vez que Emma se le removió el yeso la última vez, notamos mucho que ella no podía caminar, caminaba peor sin el yeso. Cuando se le removió el yeso, caminaba peor porque le quedaron las secuelas de lo que tenía antes de este yeso. El doctor decía, físicamente puede caminar, pero mentalmente a lo mejor no. Te necesita acostumbrarse a caminar sin el yeso. Y así estamos muchos cristianos. Caminábamos y teníamos un impedimento y lo traemos a la vida cristiana y seguimos caminando pensando que estamos imposibilitados para eso, porque antes caíamos en el pecado y no podíamos y nos deleitábamos, ahora nos sentimos igual. Traemos aún esos impedimentos y limitaciones de nuestra vida pasada y las aplicamos a la vida cristiana, pero Dios dice que no. Dios dice que ahora puedes hacerlo, ahora has sido capacitado para hacerlo. Muchos creyentes viven aún angustiados, viven aún mortificados en todo sentido, con miedo de todas las cosas, sin gozo. No conocemos hermanos que le dicen, hermano, ¿cómo estás? Pues ahí en luchas y pruebas. Hermano, pues con problemas. Y siempre parece que están tristes, hermano. ¿Dónde está el gozo que Dios habla como uno de tus frutos? Puedes tener el problema, pero el gozo no puede acabarse en ti. Pero a veces vivimos derrotados. No, hermano, pero yo puedo todo en Cristo, pero pues estoy en pruebas y estados. O sea, siempre están deprimidos, como vivíamos antes. Pero la realidad es que ya no. Las pruebas ahí están, pero ¿qué cambió en ti? Dime qué fue diferente de la angustia que tenías antes de la angustia que tienes ahora. No debe ser el gozo, no debe ser la confianza plena en Cristo. Pero así vivimos, con las mismas cosas de antes, en los mismos problemas y con las mismas actitudes ahora como cristianos. Pero Pablo dice, olvida todo eso.
ahora vivo una vida nueva en Cristo. O muchos dicen, hermano, yo sé que debo perdonar, pero eso no lo puedo perdonar, eso no. Y viven con esas actitudes, o a mí el que me la hace me la paga. Las mismas cosas que nosotros vivimos en el mundo carnal las traemos al mundo cristiano, o al mundo espiritual. Pero no tiene congruencia, ¿me entiendes? Así vivimos, pero no tiene congruencia. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Antes probablemente creías que no podías vencer el pecado, y era cierto, no podías. Pero ahora puedes, porque ya no eres el mismo, porque Cristo te ha transformado, porque Cristo pagó el precio por ti, te compró. Y dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo aquí es para Él. Mi nueva vida, mi nuevo ser, mi nuevo nacimiento no fue dado por mí, es Él. Ahora, ¿por qué debo vivir? Por Él. Y por eso Pablo dice, todo lo que tenía lo tengo por basura, por amor a Cristo, es Él. Ahora lo vivo por Él, porque Él me compró, porque yo soy una nueva persona gracias a Él. Y Él me da su palabra para que la viva de la manera que Él le place. Nos da su voluntad, esto deseo de ti, hijo. Pero nosotros traemos lo de la vida pasada, las cuales deberíamos desechar, las cuales deberías tener, como dice Pablo, por basura. Y dice, esto mismo sintáis. Cuando Pablo habla de ser imitadores, es eso justamente, la voluntad que él tenía, no como una excusa para pecar, sino que para él esa limitante no le iba a impedir esforzarse, aunque él sabía que no iba a lograrlo. Él dice, lo voy a hacer, con todo mi ser yo lo voy a intentar. Que Cristo haga lo que tiene que hacer en mí, pero yo lo voy a intentar. Yo lo voy a intentar con todo mi ser. No voy a depositar toda mi confianza en la gracia y la voluntad de Dios. Él dice, yo hago mi parte. Yo hago mi parte que me corresponde, que Dios haga lo que hace en mí. Pero yo la hago, lo mío, es mi parte. ¿Qué parte te corresponde la santidad? Esforzarte, proseguir, luchar, orar. ¿Cómo nos esforzamos? ¿Cómo nos santificamos? A través de su palabra. Pero si no la leemos, poca defensa tenemos contra las acechanzas del enemigo. Poca defensa tenemos contra la tentación. No tenemos presentes promesas. No recordamos su palabra. Nos encontramos desprotegidos cuando debe ser nuestra espada y nuestro escudo. No podemos simplemente relegarnos a la gracia y es Dios. No, eres tú también. La santidad, hermano, y si no sabías, eres tú. La salvación es de Dios. La santificación requiere dos luchas. La de Dios y la del creyente. Los dos hacen su parte en la vida del cristiano y en el crecimiento del cristiano, y por eso la palabra nos llena, por eso su palabra está llena de exhortaciones para que la vivamos y nos esforcemos. Colosenses 1:12 al 14, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, siendo luz en otras personas, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no tiene control sobre nosotros. Fuimos trasladados, hermanos, de las tinieblas a la luz por Cristo. Ahora podemos caminar en la luz y debemos ser luz, como dice su palabra. Debemos caminar. ¿Cómo van a glorificar a Dios? A través de tu comportamiento. ¿Cómo las personas no creyentes van a conocer a Cristo? A través de la manera en que tú vives. La manera en que tú te expresas, la manera en que tú te conduces conforme al amor que tienes por otras personas. ¿No es eso lo que impacta también a otras personas y glorifican a Dios por tus acciones? Dicen,
Él fue transformado por Cristo porque no puede ser otra cosa, porque yo lo conocí en su vida anterior. Pero aquellos que dicen, hermano, es que yo voy a la iglesia, mira, soy cristiano, y tu vida es igual, déjame decirte algo, hermano, tiene cero impacto en las personas. De hecho, lo que van a pensar es hipocresía. Comúnmente es lo que se piensa. Cuando alguien, en verdad, se acerca y él tiene 10 años y sigue igual o peor que antes de haberlo conocido, las personas dicen, eso no sirve. Y por eso tenemos de repente tan mala fama a los cristianos. Porque nuestra vida por fuera la vivimos así. Igual en pleitos, disensiones, borracheras y demás. No existe en verdad un cambio genuino. ¿Pero por qué? Porque nunca fuiste transformado. Por eso nunca hubo ese cambio. Pero el pecado ya no tiene control sobre nosotros. Pablo le dice a los romanos, ya no tiene control sobre nosotros el pecado. Ese pecado que se enseñoreaba de ti, que tenía dominio sobre ti, ya no lo tiene. ¿Por qué? Porque fuiste capacitado para hacerlo. Ahora puedes negarte a él. Nosotros podemos, y cuando caemos, no lo usamos como excusa de decir, hermano, es que caí porque la carne es débil, sino que nos arrepentimos y continuamos. Y le pedimos a Dios que nos ayude a no caer, que nos libre de la tentación. Es la oración que Jesús nos dejó. Líbranos de esa tentación. Pero conlleva un esfuerzo del creyente. Como Pablo lo dice, proseguir, seguir a pesar de las adversidades, buscando la santidad, buscando la perfección. No la puedo lograr por mi condición actual, pero ese no es mi limitante. Yo hago mi parte, entendiendo que es Cristo quien debe vivir tu vida cristiana. Es Él. Ya no soy, es Él. Dios nos ha dado herramientas para que nosotros podamos fortalecernos en nuestra santidad y podamos vivirla. Nos ha dado muchas herramientas para que nosotros vivamos una vida perfecta o que la intentemos vivir con todo nuestro corazón, aún sabiendo que no lo vamos a lograr porque existe esa ley del pecado en nosotros. Tenemos su palabra principalmente como nuestra herramienta para crecer, donde nos da sus promesas, donde nos ayuda a crecer espiritualmente, nos ayuda a evitar la tentación, evitar caer en la tentación. También nos ha dado la oración, esa comunicación que tenemos para con Dios. Orar en cualquier momento, dice la palabra orar sin cesar, siempre. Y no tiene un contexto de orar todo el día, sino de no parar de orar, de tener una vida constante de oración. O sea, Dios nos ha dado herramientas. Ahí está mi palabra y te escucho. Te escucha. Jesús entiende cada cosa que ha vivido porque Él estuvo aquí y Él sufrió cada cosa. Él entiende el sufrimiento humano. Él fue 100% humano. Él entiende cada cosa. Y Él ha sido tentado hasta el extremo. Si piensas que Él no te entiende, Él te entiende. Por cual cuando oras, debes de saber que Él entiende tu aflicción, que Él entiende la dificultad de vivir en la carne. Aunque Él no pecó, pero Él entiende. Nos ha dado otras disciplinas espirituales como la cena del Señor y la comunión de la iglesia. La comunión de la iglesia. Hermano, la iglesia fue para nuestra edificación. Y lo hablaremos más adelante en temas posteriores. La iglesia, la comunidad de los santos, para eso es. Para que nos ayudemos, nos exhortemos, nos fortalezcamos, crezcamos juntos en alguien que puede ayudarme en el momento de mi aflicción. Hermano, un consejo sabio de un justo puede ayudar mucho a que libres la tentación. Fuimos capacitados de más, tenemos herramientas de más, pero tristemente no las usamos.
Y andamos batallando en nuestra vida porque no usamos, no oramos, no leemos, no nos congregamos, o nos congregamos esporádicamente y no tenemos comunión con otros. Estamos viviendo toda nuestra vida con personas no creyentes. ¿De qué te vas a llenar? Hermano, no me digas que tú vas con 20 creyentes y tú eres el que llevas la conversación en esas reuniones. Es una mentira, te estás engañando a ti mismo. Créeme, porque lo he intentado, con 3 personas, tú llevar una plática bíblica o de edificación, créeme que te van a callar o se van a ir al momento. Tú no llevas esa plática, puedes dar un consejo, pero no vas a ser quien va a hacer el efecto en todo, sino probablemente el convivir tanto con personas que no son creyentes te va a afectar a ti. Eso pasa. Vivimos en el mundo, se nos pegan cosas del mundo. Y le damos poco tiempo a la iglesia, poco tiempo a los hermanos, porque los relegamos. O sea, como que los hermanos nomás es de la iglesia, pero mi vida de lunes a sábado es mía, es de mis amigos, es de la vida común. El domingo, probablemente, y no necesariamente existe esa comunión, estamos aquí, pero aún no hay una convivencia. ¿Me entienden? A veces simplemente es eso y se acabó. Entonces, ¿qué tanto en verdad nos fortalecemos los unos con los otros y nos podemos ayudar o podemos aprovechar la herramienta que Dios nos dio? Dios nos dio hermanos. Hermanos que han pasado lo mismo que tú. Hermanos que te van a ayudar, que te van a hacer crecer, que te van a exhortar, que van a orar por ti. Comenzando decíamos eso. Hay necesidad de tener esto. De estar unidos hasta las coyunturas. De estar unidos en todo. De conocernos. No solamente el domingo. Hay una necesidad del cristiano de estar en comunión con otros cristianos. Porque Dios así lo estableció para ti. Para ti que deseas ser como Cristo. Nos ha dado todas estas herramientas para que nosotros caminemos. Ahora, ¿entienden la importancia de la santidad? ¿Entienden la importancia de entender qué es la santidad y cómo debe efectuar en nosotros? Para poder nosotros en verdad afirmar nuestra creencia en Cristo, para que nosotros en verdad entendamos que somos salvos, en verdad podamos depositar en que Cristo está obrando en nosotros. ¿Por qué? Porque me está santificando y porque lo estoy viendo. Soy un mero espectador de la obra de Cristo en mí, que no acabó en la salvación, sino que continúa progresivamente en el creyente. Debemos tener un conocimiento correcto sobre qué es la obra de Cristo en nosotros. ¿Cuál es? ¿Dónde termina? El cristiano es posicionado al momento de su justificación como santo. Su lugar está reservado por Cristo. Pero en nuestra vida nosotros caminamos progresivamente siendo o pareciéndonos más y más a Cristo, no menos y menos. Progresivo conlleva hacia adelante. Y enseñamos y creemos que los hijos de Dios en la segunda venida de Cristo, en su segunda venida, seremos librados completamente del conflicto que lidiamos a diario con el pecado. Estaremos libres totalmente de su influencia y la presencia del pecado. En ese momento, en su segunda venida, toda esta influencia que tiene sobre nosotros, estas luchas internas se van a acabar. En ese momento nuestra vida y condición delante de Dios van a estar en la posición correcta. Cuando nosotros seamos totalmente santificados por Dios, entonces vamos a tener el lugar que en verdad tenemos delante de Cristo. Nuestra condición actual va a ser igual, perfecta, como Dios nos ve. Yo no sé cómo nosotros vemos el cristianismo, qué tanto deseo tenemos de progresar, pero yo quiero pensar en verdad que cada uno de nosotros deseamos ser como Cristo. Ese es para mí un deseo o algo que todo cristiano debe poseer. Y yo me imagino que cada persona cuando se acercó primeramente a Cristo, y Dios le otorgó salvación, su deseo fue ese. Y en el camino a lo mejor nos hemos perdido.
¿Por qué? Porque nos hemos alejado de Dios, porque nos hemos llenado de cosas del mundo y ahora probablemente no entendemos, ¿no?, cómo regresar a este camino. Pero yo no sé hasta cuándo pensamos dar el paso para caminar como debemos. No sé hasta cuándo cada quien va a decidir, hey, yo ya estoy harto de eso. Mi deseo es seguir a Cristo, ya estoy cansado de mi vida. Ya estoy cansado de padecer, de vivir en angustias, de vivir en aflicción y no tener gozo en mi vida. ¿O hasta cuándo ser el último, no? En la carrera que Dios nos da, hasta cuándo decimos yo soy el último y me conformo simplemente con lo mínimo de Dios. O quedarme como un cristiano promedio, porque yo sé que nadie cuando inicia la carrera tiene este deseo. Nadie inicia una carrera para perderla o para ser el último. Pero a veces en los conflictos y sin entender las herramientas que Dios nos ha dado para proseguir, ahí nos quedamos. El pecado cae en nuestra vida y cae constantemente y nos derrotamos. Y se nos olvida que tenemos el poder para hacerlo. Tenemos el poder para seguir. Tenemos el arrepentimiento con el cual nos podemos acercar a Cristo constantemente y proseguir. ¿O hasta cuándo no vamos a poder defender nuestra fe? Ay, bueno, es que si me preguntan yo no sé qué decir. O sea, no creo en verdad, hermanos, les digo de verdad que ese es nuestro deseo. Conformarnos con lo mínimo. Conformarnos, a ver, en verdad, un cristiano, un hijo de Dios, ¿desea la salvación para él nada más? ¿No la desea para alguien más? Les pregunto, ¿no la desea para alguien más? Porque eso debería impulsarnos a hablar, ¿no? A compartir, ¿no? Y si yo no me siento capacitado, no debería de prepararme también para poder hablar. ¿O hasta cuándo vamos a dejar que sean otros los que hablen? Y nosotros permanezcamos contentos con lo mínimo que tenemos, con lo poco que sabemos, con nuestra pura salvación, porque es egoísta. Y de hecho, yo creo que todos, cuando conocimos a Cristo, nuestro deseo genuino, y eso es muy real, todos deseábamos gritarlo al mundo, pero a través de los años lo perdimos. Pero ese deseo genuino que tenías es el deseo que debes tener hoy. Todos debemos tener un deseo de compartirlo. Y hoy te recuerdo que tienes las herramientas para luchar contra cualquier cosa que te ha hecho caer. Y que Pablo nos ha dicho que debemos dejar eso que nos limitaba y proseguir al blanco, y proseguir en el camino de Cristo. No ser el último y no conformarnos con simplemente ser otro corredor más. Todos somos llamados a dar nuestro máximo esfuerzo. Todos somos llamados a buscar la santidad y esforzarnos por ella. Y mi consejo es justamente lo que Pablo ha dicho. Dejemos todo eso que tenemos atrás y esforcémonos. Y caminemos el camino que Jesús ha preparado para nosotros. Él nos ha puesto, nos ha comprado, nos ha dado vida para Él. Hermano, no somos nosotros quien para detener su voluntad. Vamos a ver. Señor, de nuevo te damos muchas gracias por tu hermosa palabra, Señor. Señor Jesús, tú conoces cómo es nuestra vida, tú conoces. Muchas veces caemos en nuestros pecados, muchas veces nos olvidamos de que podemos vencerlos, Señor. Y recurrimos a ti constantemente en arrepentimiento porque sabemos que tú nos escuchas y tú compartes y conoces los sufrimientos que nosotros tenemos en este mundo. Señor, ayúdanos a tener presentes tus promesas y que tú estás con nosotros en cada momento de dificultad. Ayúdanos también a vivir una vida llena de gozo y de alegría, Señor, a pesar de las situaciones que nosotros podamos enfrentar y las aflicciones que padezcamos en este mundo. Ayúdanos a entender cuál es nuestra posición delante de ti y quién debe vivir nuestra vida cristiana. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a crecer en todos los frutos que el Espíritu Santo nos ha dado. Nos ayudes a amar a la iglesia y a amar a nuestros hermanos, a dejar todas las cosas que nosotros hacíamos antes y vivir una vida nueva, una vida que sea agradable a ti, que te glorifique, Señor, en cada
cosa que nosotros hacemos, que nuestra vida cristiana tenga un efecto en toda nuestra manera de vivir, en nuestro diario vivir, Señor, y que cuando nosotros caigamos, nosotros procedamos rápidamente al arrepentimiento y luchemos, Señor, por ser perfectos como tú lo fuiste. Gracias, Padre, porque sabemos que siempre estás con nosotros. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.